Atención a la última hora de la Casa Real Británica, porque vuelve a entrar en juego una persona para remover los cimientos del Palacio de Buckingham. Estamos hablando de Oprah Winfrey, reconocida presentadora de televisión, reconocida periodista, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ella, lo más reciente que tenemos es aquella polémica entrevista que le hizo a Harry y a Meghan cuando salieron. Decidió Harry salirse de todo lo que tenía que ver con su familia y con la Casa Real Windsor. Bueno, pues ahora de nuevo un miembro de la Casa Real Británica vuelve a sentarse con Oprah. ¿De quién estábamos hablando? De Sarah Ferguson, sí. La exduquesa ha sido expulsada recientemente por Carlos III junto a su marido, el príncipe Andrew, tras los escándalos que los relacionaban con Jeffrey Epstein. Pues ahora parece ser que por una suma de dinero muy importante, estamos hablando de 6 cifras en dólares, Sarah Ferguson se sentaría con Oprah Winfrey. No es la primera vez que lo hace. Hace 15 años también se sentó con ella después de que fuese grabada por el News of the World, uno de los tabloides británicos, en la habitación de un hotel de Los Ángeles, aceptando $500,000 a cambio de que su interlocutor, un reportero encubierto, accediera a su exmarido, el entonces príncipe Andrew. Las imágenes habían circulado por todo el mundo, pero Oprah quiso que las viese en directo. Ella le gusta mucho hurgar y sacar los entresijos de lo que en ese continente pues le parece muy exótico, que son las monarquías europeas y especialmente la más importante en este caso, que es la británica. En aquel momento Sarah dijo que se sentía desesperada, idiota, estúpida, ingenua y hasta excéntrica. En fin, dice: lo siento por ella, se refería a sí misma, Dios la bendiga, lo siento mucho. Y luego vino con cierta autocompasión. Dijo que desde muy joven sufrió de autodesprecio y maltrato crónico y que intentó ser perfecta durante 25 años o incluso más. Intentó hacerlo todo bien y la pequeña Sarah se perdió por el camino. Su ex marido, el príncipe Andrew, ahora Andrew de Mountbatten Windsor, ya caído en desgracia, despojado de todos sus títulos y de cualquier otro privilegio, intentan reflotar esta crisis reputacional, pero también económica. Las organizaciones benéficas con las que colaboraba le han retirado su confianza y tanto los medios de comunicación como las editoriales han renunciado a seguir trabajando con ella. Necesita resurgir de sus cenizas y parece que hay suficientes motivos para pensar que la que le va a salvar un poco de la ruina económica tiene nombre y se llama Oprah. En fin, otras cadenas estadounidenses, en Reino Unido está vetadísima, pero es lo bueno que tienen, que como hablan inglés se pueden ir a Estados Unidos, a Canadá o a Australia. Canadá no es muy de estas cosas, pero Estados Unidos y Australia sí. Con lo que parece que Sarah Ferguson se sentaría no solo para hablar del escándalo que le envuelve a ella y al príncipe Andrew, sino también para hablar de William y de Kate Middleton como futuros reyes de Reino Unido, y también me imagino que cómo está la relación con Carlos III, el actual rey de Inglaterra. En fin, se dice que esto ya está más que pactado. En un principio se hablaba de que tomaba fuerza la posibilidad de que la elegida para purgar sus penas fuera Oprah Winfrey, pero se ha visto que Oprah tiene olfato y aquí ha dicho: ahora mismo la que más temen en la monarquía británica, en la familia real, desde la entrevista de Meghan y Harry, es Sarah Ferguson. Hablando de Harry y Meghan, en aquella ocasión la entrevista fue polémica, como hemos dicho antes, por las graves acusaciones que hicieron contra los Windsor: racismo, falta de apoyo,
Una emisión en 2021 que generó una crisis sin precedentes y que se recuperó precisamente en esos meses en los que Kate Middleton estuvo completamente desaparecida. Hay tabloides británicos que, bueno, intentan boicotear esta entrevista diciendo que la ex duquesa se encuentra al borde de un colapso nervioso y que también ha recibido una poderosa oferta de países árabes, en concreto del Golfo Pérsico, interesada en escucharle a cambio de sumas millonarias. Pero parece que la que se ha llevado el gato al agua finalmente pues ha sido Oprah. En los tabloides británicos están analizando la posibilidad de esta entrevista como una medida desesperada por parte de la ex duquesa ya, Sarah Ferguson, diciendo que podría ser una maniobra muy arriesgada, contraproducente, en un momento que es vital y clave tanto para ella como para su ex marido, si realmente dan a entender algo así como que es un ultimátum. ¿Ella va a pretender salvar a los dos o se va a pretender a salvar ella? Dicen que la única posibilidad existente es que su imagen pública quede bien si efectivamente reniega de todas las acusaciones que se han hecho en este caso contra su ex marido, el príncipe Andrew. Han consultado asesores y les preocupa que, dado su carácter impulsivo, no sea capaz de medir sus palabras y pierda el control de la conversación. Dice, aunque admiten que también tiene derecho a contar su verdad y que esa verdad también muchos británicos la quieren escuchar. En cualquier caso, el riesgo mayor aquí sería para el Palacio de Buckingham por si sus revelaciones vuelven a sacudir sus cimientos. A ver, no es la primera vez. Sarah Ferguson le gustan mucho los medios. De hecho, ha acudido a varios morning shows de allí, de Reino Unido, donde ha hablado incluso de The Crown. Yo recuerdo unas declaraciones donde ella dijo que le gustaría hablar con la actriz que le interpretase para darle una serie de tips y de cosas. Es verdad que en The Crown Sarah Ferguson no tuvo un protagonismo espectacular como otros personajes en este caso, pero bueno, yo esto lo veo más que factible. Sí me llama la atención la posibilidad de que fuera realmente a hablar mal, en este caso de William y Kate Middleton. Ella se ha mojado, por ejemplo, en el distanciamiento que hay entre William y Harry, ha intentado tender puentes y sobre todo no ha criticado a Harry. De hecho, ya en su momento lo dijimos, Harry se seguía hablando con sus primas, las hijas de Sarah Ferguson y el príncipe Andrew, algo que por cierto le sentó bastante mal al príncipe William, que les retiró la palabra. No así su padre, Carlos III, que tiene a una de ellas como ojito derecho. Así las cosas, bueno, pues parece que viene otro huracán, en este caso para el Palacio de Buckingham, y veremos quiénes son realmente las víctimas. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.